Cordial saludo para todos, mi nombre es Sebastián Gómez Minota, perteneciente al grupo número 88 del curso de Estática y Resistencia de Materiales. En esta presentación voy a dar explicación al análisis del diseño que pertenece a la fase 3. En la fase anterior como tal se calcularon la distancia entre tramos, ángulos y las fuerzas como tal que tienen cada nodo. Entonces, para la solución de esta fase 3, obtenemos unos datos ya hallados en la fase anterior, donde nos dicen de que en cada nodo va a ejercer una fuerza en toda la parte superior, dadas unas condiciones de longitud y de altura ya predefinidas en las fases anteriores. Entonces, la distancia entre nodos como tal está resumida en esta tabla y se concluye que para realizar la totalidad de la cercha se necesita 23.4 metros como tal del material para realizarlo. Entonces, ya teniendo definido como tal la parte anterior de la fase, vamos a realizar el cálculo de reacciones a través del método de los nodos. Este método consiste en obtener primero las reacciones de apoyo y después asignar a cada nodo una letra consecutiva y dibujar en el diagrama de cuerpo libre. La letra consecutiva nosotros la vimos la vimos en esta imagen, donde tenemos por la parte superior las letras consecutivas terminan en la G en el extremo y se devuelven hasta terminar a la A. Entonces, ya teniendo como tal definido esa parte de los nodos, entonces los diagramas de cuerpo libre se realizan a través del cálculo. Entonces, aplicando las fuerzas que actúan sobre todos los nodos, entonces se puede mencionar que en los nodos se puede tener fuerzas externas, que son las cargas que se vieron en la imagen que me acabo de mostrar, que muestran desde la parte de arriba y ejercen fuerza sobre cada nodo. Y las reacciones, que es lo que vamos nosotros a hallar, que se ejerce como tal en los apoyos. Y las fuerzas internas que se ejercen en cada nodo, es decir, pueden haber tensión o compresión que soporta cada barra. Debido a que cada una de las barras está sujeta a una fuerza de tensión o compresión, estas son modeladas una como un vector con la dirección que marca la geometría de la armadura, que eso ya como tal está definido y sabemos cuál es. Entonces, pero en un sentido supuesto, por ser una incógnita, este cálculo de reacciones, entonces debemos aplicar las ecuaciones de equilibrio, donde tenemos que la sumatoria de f de x debe ser igual a 0 y la sumatoria de f de y debe ser igual a 0. Así, obteniendo estos resultados, pues tenemos los valores de las incógnitas, que son las fuerzas internas que actúan sobre cada barra de la armadura. Entonces, principiando, pues vamos a hallar como tal para el tramo de la cercha del valor de A sub y G sub y, que tenemos 3.5 kN, que es la suma de las dos fuerzas externas que ejercen sobre los apoyos, y multiplicado por los 6. Por los 6 son la longitud de la parte inferior de la cercha. Entonces, ya obtenido eso, entonces decimos que A sub y G sub y es igual a 21 kN. Entonces, vamos a hallar el cálculo de reacciones de la total sumatoria. Entonces, ya obtenido como tal ese valor, reemplazamos los valores de la totalidad de los nodos. Entonces, ya teniendo el reemplazo de los valores sobre la cantidad, se igualan a 0. Ya obteniendo como tal el cálculo de todos los valores anteriormente evaluados y puestos como tal para hacer su solución, entonces obtenemos de que el valor de Gy es igual a 10.5 newton. Tenemos como tal una ecuación
que es principal, que fue la que tenemos anterior, que es esta. Entonces en esta reemplazamos el valor de GY para hallar el valor de A sub Y. Entonces la fuerza que se ejerce en A, entonces al realizar los reemplazos de los valores vamos a tener que el cálculo de reacciones en AY va a ser igual a 10.5 Nm, igual para GY, igual para AY, que son los extremos, es decir, son los apoyos. Entonces, ya obteniendo como tal y definido ese valor de A y de G, entonces, que son los apoyos, vamos a sectorizar como tal los nodos desde la parte izquierda hasta la parte derecha central. Entonces, como es una estructura simétrica, solo se hallan los valores de la parte izquierda. Para resolver tenemos que tener en cuenta que los equilibrios de las partículas de cada nodo A, B, L, C, K, D se asume que todos los elementos están en tensión. Las fuerzas salen de los nodos, es decir, de la parte central. La tensión tendría un valor positivo, que en los valores como tal pues se va a reflejar, y la compresión va a tener un valor negativo. Dado está que si tenemos bien hallado el cálculo de las reacciones y también las fuerzas ejercidas sobre cada nodo, esto nos va a dar como tal la buena solución pues de la cercha. Y la fuerza nula, que es un valor igual a 0, porque en esa parte es el punto de amarre. Entonces, ya obteniendo como tal el diagrama de cuerpo libre del nodo A, vamos a tener una fuerza de 1.75 y vamos a tener el tramo AB y AL y una fuerza que es como tal la que tiene el apoyo, que la acabamos de hallar. Entonces, ya obteniendo este diagrama, vamos a hallar los valores o los resultados que se ejercen tanto como en X y en Y en esta parte, en este nodo. Entonces, tenemos un valor en X que se realiza a través de el tramo AB coseno de 30 y el tramo más el tramo AL igualado a 0. Entonces, ya obtenido como tal esto, en X procedemos a realizar la solución para AY. Y son las fuerzas que se ejercen como tal en Y. Entonces, para realizar y obtener el resultado de AY, entonces lo tenemos que hacer por a través de seno de 30, porque el 30 como tal es el ángulo que está predefinido para esta parte. Haciendo los reemplazos de esta parte, se puede, digamos, que aclarar de que es menos 75, porque tal la fuerza que se ejerce en AY va a ser negativa, es decir, en el plano cartesiano es la parte de abajo de Y. Al realizar el reemplazo de los valores, vamos a tener que en el tramo AB se va a ejercer una compresión, es decir, que las fuerzas van a estar hacia afuera. Entonces, ya obteniendo como tal el valor de AB, que en este no lo pudimos hallar porque no teníamos como tal, teníamos dos incógnitas, y al tener las dos incógnitas no se pudo haber solucionado. Entonces, ya teniendo el resultado de AB, entonces lo que hacemos es despejar el tramo AL y procedemos a realizar los respectivos reemplazos. Y al obtener los respectivos reemplazos se dice que en el tramo AL tenemos una tensión. Así se realizan como tal para todos los nodos. Lo importante es tener claro como tal las fuerzas que se ejercen en cada nodo, porque si interpretamos como tal la fuerza que se ejerce, vamos a tener unos resultados que no son. Entonces, para este nodo, en el nodo B tenemos una fuerza que se ejerce, o el cálculo de reacciones, perdón, que se ejerce en X, que es igual a LX menos LB, AL, perdón, y tenemos como tal a lo último que queda L igual a AK, a L. Entonces, LK es igual a 15.155 kN
quiere decir de que es una tensión hacia afuera, el cálculo de reacciones hacia afuera. Y en Y, LB es igual a 0. Este punto, porque se ve la fuerza nula, es decir, que quiere decir de que es un punto de amarre. En el nodo B tenemos este diagrama de cuerpo libre, donde tenemos como tal los ángulos y la fuerza que se ejerce, que es de 3.5 kN. Este es el amarre. LB es igual a 0 porque es el punto de amarre. Procedemos a realizar los cálculos a través de la fórmula expresada acá y vamos a tener de que BC más BK es igual a 17.5 kN. Obtenido como tal esa ecuación principal, entonces vamos a realizar el cálculo de fuerza, el cálculo de reacciones, perdón, en Y. Entonces, dado el diagrama de cuerpo libre, entonces procedemos a realizar esta ecuación y se reemplazan los valores que ya obtenidos como tal en la fase anterior, que es BC menos BK igual a 10.5 kN para esos tramos. Es decir, que esto va a tener un consecutivo. Entonces, ya obtenido este resultado y el resultado anterior del cálculo de reacciones en X y en Y, procedemos a realizarlo a través de por reducción. Entonces, al realizarlo de esa manera, vamos a obtener un resultado de que PC es igual a menos 14 kN, es decir, compresión. El cálculo de reacciones va a ser de las fuerzas que actúan internamente. Entonces, como ya teníamos preestablecido esta ecuación que se halló, entonces debemos de reemplazar el valor de BC. Al reemplazarlo, pues vamos a obtener como tal un resultado que en el tramo BK va a tener una reacción de menos 3.5 kN, que va a ser una compresión. En el nodo K vamos a calcular el cálculo de reacciones que hay en X y en Y. Reemplazamos como tal los valores que hay en X y en Y vamos a obtener un resultado de que en el tramo KJ va a haber 12,124 kN de tensión, es decir, que la tensión va a ser hacia adentro porque es un valor positivo, y en Y vamos a tener que en el tramo KC va a tener una reacción de 1.75 kN de tensión. En el nodo C vamos a calcular las reacciones que se van a ejecutar como tal en X. Entonces procedemos a reemplazar los valores dados este diagrama de cuerpo libre y los valores anteriormente hallados se reemplazan como tal en la expresión inicial, y a lo último vamos a tener este resultado, pero solamente en X. Vamos a realizarlos en Y. Al realizar como tal el análisis de este diagrama de cuerpo libre, tenemos este resultado de esta expresión, reemplazamos los valores, la resolvemos y vamos a obtener como tal este resultado para las reacciones en Y. Pero solamente es una parte inicial. Ya para esta parte, para resolver y obtener los valores como tal específicos, si es compresión o tensión, debemos resolverlos por determinantes. Al resolverlo por determinantes, vamos a obtener de que CD es igual a menos 10.50 kN igual a compresión. Para resolver lo del tramo CJ, se realiza también por el mismo sistema de determinantes. Entonces vamos a obtener como tal que CJ va a tener menos 4.639 kN de compresión. Entonces ya obtenidos como tal estos valores de